recuerdo cosas que nunca, o que yo al menos nunca las había vivido, como directivos yendo a comprar fruta a las fruterías. Yo recuerdo una frase del presidente, ¿no?, muy repetida durante ese año, que decía: ya tendré tiempo para hacer de presidente, ahora tengo que hacer de otras cosas, ¿no? Y pues un presidente que si tenía que, como aquel que dice, coger la escoba o irnos a comprar tiritas, o ir a buscar casas para, para que un jugador pudiera tener un sitio para dormir, pues lo estaba haciendo antes que ejercer de presidente, ¿no? Entonces, cuando tú ves que desde arriba la gente está haciendo esas cosas, pues lo que hace el resto es seguirlo y ver, como te he dicho al principio, ver que todo es de verdad. Nosotros, el primer año, creo que es lo que nos marcó los pilares de lo que tenía que ser este club, y cuando peor hemos estado, más unidos hemos estado, y estar unidos en la adversidad es mucho más difícil que estar unidos ahora, que las cosas este año pues han ido bien, y creo que ha sido recoger un fruto de lo que se ha sembrado. Pero nosotros, recuerdo las primeras conversaciones que tuve con el presidente. Estábamos a 2 semanas de que el club desapareciera si no se pagaba una deuda, y ya no solo sin jugadores, sino con jugadores que tenían que salir para que el club pudiera fichar jugadores para empezar de cero. A 15 días estábamos pues con prácticamente una categoría como era la Segunda División B. Podíamos hacer una plantilla alrededor de unos 90.000 o 100.000 euros de presupuesto, y primero tenían que salir jugadores de etapas anteriores que ya cobraban 5 jugadores el doble o más que el presupuesto que había, ¿no? Una vez nos conseguimos quedar, digamos, a cero, pues el hacer ese equipo en tan poco tiempo, con jugadores que venían como estaba el club, con jugadores que venían de hacer años muy malos, con jugadores que venían de tercera división pero que anteriormente habían jugado en segunda división B, y de jugadores que vinieron pues ganando 300 euros, 500 euros. Cuando conseguimos armar todo eso es el tener recursos para poder entrenar, que no teníamos fisios, no teníamos camillas, abrías el botiquín, no había ni una simple tirita, esos jugadores tenían que alojarse en algún sitio, no habían alojamientos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas dificultades que ahí aparecieron es lo que nos hizo unirnos mucho. Esos jugadores que venían a una categoría, que volvían después de mucho tiempo, el sacrificio que hicieron y cómo aceptaron las limitaciones que teníamos, y cómo fuimos superando todos esos obstáculos con trabajo y con ilusión. Me acuerdo de rodar anuncios aquí y de no quitéis el decorado que no lo quedamos. Y así ya teníamos una cosa más. O a la hora de hacer el gimnasio, de ir trayendo a lo mejor de pesa en pesa, ¿no?, las cosas poco a poco, o como he dicho antes, de empezar un entrenamiento y de aparecer un directivo o el presidente con fruta, que venía de compraros la fruta, o con botellas de agua, o con tiritas, o vengo de ver un piso y ya he conseguido que me dejen un piso, o que me deje un amigo una habitación de hotel 4 días para que estos 4 jugadores puedan dormir ahí, ¿no? Todo eso va curtiendo, va uniendo a las personas, porque yo pienso que en la adversidad une más a las personas que cuando las cosas van bien, o al menos es real esa unión. Y a partir de ahí, una gestión en la cual nunca nos hemos gastado más dinero del que teníamos, y creo que hay una cosa muy importante, y es que, a pesar de todo eso, cada jugador que ha venido aquí, o cada empleado que ha venido aquí, el día 1 ha cobrado lo que se le ha prometido. Entonces, la seriedad de cumplir con lo que se ha dicho
es muy importante, porque ese mismo año se podría haber prometido cosas que no se podían haber pagado, pensando a lo mejor pues en el dinero que al club le podía entrar el año siguiente y al final ir hipotecando más el club. Yo creo que el gran valor de este club a fecha de hoy, o lo poquito que queda, el año y pico que queda, ya no es deportivo, es económico. Es la saneación, un club saneado, tener un club que dentro de un año y medio va a estar saneado, con una infraestructura espectacular, con unas instalaciones espectaculares, con unos roles marcados en la junta directiva, un club estructurado. Yo creo que eso es más importante que lo deportivo, porque si lo deportivo no hubiera salido este año, o no saliera este, o no saliera el siguiente, al final habrán otras personas aquí a nivel deportivo que lo conseguirán, porque los pilares del club son muy sólidos y se han construido de hormigón puro. Es un sitio espectacular para poder trabajar, porque además a nivel deportivo te dan la libertad para poder hacer tu trabajo. Creo que ahora mismo estamos muy felices. Miramos la vista hacia atrás y vemos todo lo que ha transcurrido, y el día que los que estamos aquí trabajando, que sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, no estemos, estoy seguro que van a pasar 10, 15, 20 años y nos vamos a sentir orgullosos de esta época de la vida, porque nos ha hecho crecer a todos deportivamente, pero sobre todo nos ha hecho crecer a todos como personas, porque nos hemos equivocado muchísimas veces. La dificultad ha hecho muchas veces que tomemos a lo mejor decisiones erróneas, y ya no solo la dificultad, sino el ser nuevos en esto, porque al final prácticamente toda la junta directiva es nueva en gestionar un club. Nosotros, yo primero como director deportivo era nuevo, como entrenador ahora soy nuevo, estoy comenzando, toda la gente del cuerpo técnico son nuevos, gente que, por lo que hablábamos antes de las limitaciones, todos son sacados del fútbol base del club, gente incluso aficionados. Ahora mismo tenemos un secretario técnico que era aficionado, que siente el club como nadie, que cuando yo hablo con él, él me dice: a mí viene el Barça a buscarme y no me voy, lo que yo, es mi sueño, lo que estoy cumpliendo. Un delegado que lo mismo, idénticamente lo mismo, y eso, cuando no estemos aquí, miremos la vista atrás, lo que decía antes, va a ser esa experiencia que nos vamos a llevar, y eso te hace cometer errores, esa novatada, por así decirlo, que seguramente cuando sigamos creciendo, pues no los cometeremos. Nuestras carreras seguirán en otros clubes, ojalá tarde mucho en eso llegar, pero nos va a marcar lo que hemos aprendido aquí. Nos vamos a acordar toda la vida de ese crecimiento personal y de ese crecimiento deportivo, y de esas decisiones erróneas para luego no volverlas a cometer, y el poder seguir trabajando después de haber cometido muchas veces algunos errores, pues es en base a lo que empezaba la entrevista diciendo, en que cuando decimos que somos una familia es de verdad, no es de mentira. Cuando las cosas han ido mal, hemos sentido aún más confianza que nunca. Cuando hemos sentido la presión desde fuera, nos han apoyado más que nunca, y eso no hay que olvidarlo nunca. Y ya os digo, el fútbol es así, pasará el tiempo, y este aprendizaje será para toda la vida. Casi más importante en el tema personal que en el tema deportivo, que también vas aprendiendo en cada entrenamiento, en cada partido, en cada situación con jugadores. Somos jóvenes y vamos aprendiendo, pero yo lo que me quedo es sobre todo en crecer como persona, no solo yo, sino todo el mundo que rodea al club. Pues yo creo que el fútbol base del club lo valoro igual que le ha pasado al primer equipo, pero con 4 años de retraso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que al final el primer equipo es un poco la cabeza visible de un club, ¿no? Pero se ha empezado a trabajar con el primer equipo, porque nadie tiene que olvidar que el Hospitalet es un club muy histórico y está dentro de
100% seguro a quien le pregunte, de los 10 mejores equipos de Cataluña, sin lugar a dudas. Luego ya podremos discutir si segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, pero se dice muy pronto, pero cuesta mucho. Decir Cataluña posiblemente sea la comunidad española con mejores futbolistas, con mejor nivel, con mejores estructuras de clubes, y al final marcan un poco la vanguardia ya no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Y estar como club entre esos 10 mejores clubes habla por sí solo, ¿no? Entonces, eso hace que el primer equipo no lo puedas descuidar, que esa identidad, esa historia, la tengas que mantener, aunque no tengas cómo mantenerte. Nosotros muchas veces hemos hablado, ¿no?, de como cuando un palacio muy histórico solo tiene la fachada y por dentro está derruido, ¿no? ¿Qué hacen? Lo construyen por dentro, pero la fachada nunca se tira, es patrimonio. Pues la fachada es el primer equipo, y el primer equipo había que achicar agua y mantenerlo como fuera. Luego hay que construirlo, hay que construir por dentro, porque si no construyes por dentro, la fachada no tiene ningún valor. Y el construir por dentro es el fútbol base, son los pilares del club, es lo que marca un club, es la estructura. En eso estamos. En estos años se ha, digamos, pues mantenido la fachada de ese palacio, se ha restaurado. Ahora ya estamos de lleno con el fútbol base. Entonces, los pequeños logros que hemos conseguido en el fútbol base para nosotros son muy importantes, y a lo mejor para afuera a alguien no le puede servir porque siguen en categorías bajas muchos de nuestros equipos, o categorías bajas para la historia que tiene el Hospitalet, que tiene que tener el fútbol base en las máximas categorías, ¿no? Pero se ha conseguido. Ahora tenemos un jugador cedido en tercera división, haciéndolo muy bien, como puede ser Nil, el otro día, a Joel, también cedido a Yair, también cedido en otro club, un jugador de mucha proyección. Conseguimos sacar a Alex Sala y a Jodar al fútbol profesional prácticamente hace 2 años. Ahora tenemos este año otra vez, que la secuencia sigue, a Vitali y a Hugo con dinámica primer equipo, ya convocados en partidos con primer equipo, ya han debutado. Pienso que estamos cada año sacando 1 o 2 jugadores del fútbol base y dándoles continuidad con el primer equipo, que eso para un club o un club similar al nuestro, hay pocos clubes que los puedan sacar. Además, con ese salto de categorías que os explico que hay, que hace que la dificultad sea mayor, porque a la hora de contratar jugadores o de fichar jugadores para el fútbol base, hace que esa categoría, no de División de Honor o de Liga Nacional, hace que otros jugadores prefieran jugar en División de Honor que venir aquí a jugar a preferente, y aunque puedan tener esa dinámica con primer equipo, y luego tampoco les puedes dar esa dinámica con primer equipo a mucha gente, porque si no rompes ese nivel de entrenamiento del primer equipo, ¿no? Entonces es complicado. Al final todos son recursos en buenos sueldos para entrenadores del fútbol base, buenos formadores, tener un poco esa condición de poder tener recursos para trabajar en el fútbol base. Y ahora el club está en eso. Creo que Alex Hermida y Ángel Leal están haciendo un gran trabajo en eso. También desde la llegada de Xavi Escaig, creo que está reestructurando todo lo que es el fútbol base de una manera más profesionalizada, y creo que va a dar sus frutos pues dentro de 2 años. Estoy seguro que lo que se está hablando ahora del primer equipo se estará hablando del fútbol base, porque, vuelvo a repetir lo mismo, como los pilares del club son muy sólidos, como esa deuda está cerca de ser solventada, como va a ser un club saneado, se van a poner más recursos poco a poco en el fútbol base, porque que no quepa duda que
siempre se están poniendo los máximos, pero de donde no hay, pues es imposible poner más, pero como van a haber más, se va a poder ofrecer al fútbol base muchísimo más recursos y el club crecerá en categorías. Una vez crezca en categorías, va a ser un club atractivo para venir todo el mundo, va a haber más recursos para mejores formadores. Estoy seguro que también se va a volver a recuperar pues esa grandeza, ¿no?, dentro del fútbol base en un periodo de 2 o 3 años, porque realmente se está empezando a trabajar con eso desde la temporada pasada, con el hándicap del coronavirus por medio, que eso no hay que olvidarlo, que si no hubiera pasado seguro que ya se hubiera avanzado más la temporada pasada, pero ya os digo, en 2 o 3 años esos resultados estarán y ahora pues nos ha dado el poder tener un cuerpo técnico profesional en el primer equipo. Eran todos segundo entrenador del Benjamín, entrenador del infantil, entrenador de porteros, compartiendo trabajo con el primer equipo, el entrenador de porteros. Nuestros analistas eran entrenadores o ayudantes de entrenadores del fútbol 7 del club. Entonces, eso habla del talento que hay y que había en nuestro fútbol base y que sigue habiendo, porque estoy seguro que si le saliera una oferta profesional a cualquier miembro del cuerpo técnico nuestro y continuara su carrera creciendo, nosotros no tendríamos que irnos fuera a buscar. Iríamos al fútbol base y cogeríamos a otra persona cualificada y haría su trabajo, porque los veo trabajar y hay gente que está ya preparada también. Entonces, eso es muy importante, saber que hay talento en el fútbol base a pesar de las limitaciones que han tenido, que han sido muchas, y hay una persona que las sabe todas, que es Ángel Leal, que estoy seguro que si se sentara en esta silla y explicara las historias que él tiene y su trabajo en el fútbol base durante estos 4 años, podría estar 2 días aquí hablando. Si algún día el club consigue tener un fútbol base profesional, creo que es la persona que merecería toda la valoración y que pudiera disfrutar en ese momento de dirigir una estructura profesional en fútbol base, porque la verdad que se lo merece. Nosotros tenemos un clima o un entorno muy especial y muy marcado, que el que no es de aquí le cuesta entenderlo. Pocos, pero muy fieles y que lo sienten mucho. Luego ya se podría hablar de expandir esa masa social, que es algo histórico, que no, ni sé cómo hacerlo, ni creo que sea la persona para hablarlo, pero si me centro en lo que hay ahora mismo, hay gente que siente el club como suyo, se mantiene el socio de toda la vida, el fútbol ha cambiado mucho y los pocos que hay, vuelvo a repetir, lo sienten mucho. Entonces, sienten mucho el no poder venir, sienten el ver una instalación tan grande, que cabe tanta gente y que no puedan, donde caben 7.000, hay espacio para que entren 200 o 300 personas, no pasa absolutamente nada, pero el que no pasa absolutamente nada es la sensación que nos da desde fuera, en la situación actual, pero hay dirigentes que tienen más información que nosotros y que seguro que si lo hacen es porque sí que puede pasar algo, ¿no? Sí que puede haber riesgo y tenemos que cumplir todas las normas en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en todo el mundo, y hay que tener bien claro que lo primero es la salud, pero para ellos, que lo sienten como propio, pues se pueden llegar a quejar porque sienten que se les está negando ver algo que pertenece a su vida. Eso es muy importante, el sentimiento de pertenencia que tiene la afición, y eso hace que muchas veces sean muy críticos y que muchas veces tengan esa impaciencia porque, vuelvo a repetir lo primero de la entrevista, estamos hablando de uno de los 10 clubes más grandes de Cataluña, uno de los clubes que ha conseguido mayores éxitos, un club que ha estado luchando por playoff para subir a segunda división. Y claro, aunque, vuelvo a hablar lo de antes, aunque estemos recuperando esa fachada, estemos recuperando ese nivel deportivo,
ellos muchas veces no veían lo que había dentro, los pocos recursos que habían, ¿no? Porque al final lo que quiere el aficionado es ver a su equipo arriba, ver a su equipo ganar, ¿no? Y han sufrido mucho. Es más, rectifico, yo creo que más que no saberlo, como a todos, sentían esa rabia de, aun sabiéndolo, de no poder estar arriba, de decir, quiero ver a mi equipo al que quiero arriba, ¿no? Y muchas veces hace que eso pues lo tengas que sacar, ¿no? Pero es muy importante estar recuperando lo que estamos recuperando por ellos, por darles a ellos que tienen ese sentimiento de pertenencia, que vayan recuperando poco a poco el lugar que su club ha tenido a lo largo de la historia. Y a la misma vez que a veces son críticos como nosotros, eso nos hace mejores, porque eso nos hace mejorar, eso nos hace tener nivel de exigencia para seguir, a pesar de a lo mejor en épocas no haber tenido recursos mentalmente, el tener que exigirnos lo mismo que si los tuviéramos, y eso nos lo han marcado ellos. Y luego también cuando las cosas han ido bien, en los momentos importantes, siempre los hemos tenido de nuestra parte, en los partidos de playoff, en los partidos importantes de liga, siempre han estado animándonos, nunca han desfallecido. Y eso yo lo comparo mucho con... Yo soy de Valencia y la afición del Valencia la critican mucho, ¿no? En España, pero si la vives desde dentro es muy fiel, nunca falla en los momentos importantes, pero siempre muy exigente con el equipo. Y yo siempre hago como ese símil y creo que eso te hace mejorar, te hace crecer. Y sobre todo, vuelvo a repetir, nunca nos han dejado solos en los partidos importantes porque lo sienten como si fuera de ellos mismos. Incluso ellos mismos sienten que ojalá se expandiera, hubiera una masa social grande, porque ellos quieren más gente con ellos ayudándoles. Y seguro que, como he dicho antes, que con estos pilares que se están haciendo, pasarán los años y el club seguirá creciendo y algún día este club, no sé si con la gente que lo trabaja ahora deportivamente o con otra gente, pero yo estoy seguro que con la gente que dirige este club tarde o temprano estará en fútbol profesional, no me cabe ninguna duda.